Les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy tengo una invitada maravillosa, como pueden ver, Dorota Gudaniec. Ella es una naturópata, una mujer que busca soluciones prácticas, una madre que no se rindió cuando su hijo estaba muriendo, una chica que actualmente ayuda a otras personas produciendo aceites de cannabis, difundiendo esta información sobre cómo uno puede ayudarse a sí mismo. Y de hecho en Polonia es considerada la mejor experta en este campo. Bienvenida, Dorotka. Hola Natalia, muchas gracias por tus amables palabras, pero creo que son un poco exageradas. No sé si soy la mejor, pero definitivamente soy muy rigurosa. Muchas gracias. Gracias. Querida, por favor, dime, ¿cómo comenzó tu aventura con el cannabis? Porque de alguna manera te encontraste con este tema, se cruzó en tu camino. Cuéntanos esa historia. Por supuesto. Siempre es así, los temas de los que nos ocupamos suelen afectarnos de manera muy personal. Bueno, mi historia comenzó hace 11 años cuando mi hijo, que es un niño con discapacidad, un niño que nació con síndrome de Down, pero el síndrome de Down no fue ningún problema. Y quiero enfatizar esto con todas mis fuerzas. El problema fue la epilepsia. Muy pronto resultó ser una epilepsia farmacoresistente. Y a pesar de una terapia farmacológica muy intensiva, que en el transcurso de 4 años y medio básicamente incluyó 23 medicamentos neurológicos. O sea, se pueden imaginar que se usaron todas las opciones posibles y el resultado fue que mi hijo, en un momento dado, simplemente se derrumbó. Dejó de funcionar cualquier cosa. Antes, durante algunos meses, también probamos la dieta cetogénica, que nos trajo bastantes resultados, de verdad, realmente muy positivos. Y de repente, sin saber por qué, simplemente se vino abajo. Terminó en cuidados intensivos, llegó a un estado que se llama coma tiopentálico y durante ese coma le pasó exactamente todo lo que le podía pasar. Hubo sepsis, hubo trombosis, hubo pericarditis, inflamación de la apófisis mastoides de la pirámide del hueso temporal. Y lo que en realidad fue aún peor fue que a pesar del coma, Max no dejaba de temblar. Y en realidad cada día escuchaba que no había esperanza para él, que tengo que aceptar que los niños mueren. A veces escuchaba palabras realmente terribles de los médicos, como por ejemplo, no se acostumbre, de todos modos no vivirá mucho tiempo. O a veces de una manera más suave decían, mire señora, los niños mueren, usted todavía es joven, puede tener otro hijo. Así que era como si dijeran, bueno, como si pudiera comprarse una bolsa nueva, ¿no? Y en esas circunstancias simplemente no quería rendirme en absoluto, ¿sabes? Como cualquier mamá, no podía imaginarme tener que mirar impotente cómo mi hijo se moría. Y simplemente buscaba cualquier inspiración posible. Pasaban muchas cosas en ese momento, ¿sabes? De verdad, meditaciones, bioenergoterapia y realmente muchísimas cosas fantásticas. Pero, ¿sabes? El margen de maniobra es muy limitado. Eso es lo que puedes hacer estando en cuidados intensivos. Y fue entonces cuando me enteré de que existía algo llamado marihuana medicinal, que una niña en Estados Unidos que estaba en un estado similar al de mi Max fue salvada por el cannabis. Así que me aferré a eso como a un clavo ardiendo, solo quería usarlo. Así que corrí con los doctores y les dije, bueno, existe algo así, por favor. Y me respondieron, ¿perdió la cabeza, señora? Eso no es normal, eso es imposible, no vamos a traer drogas al área de cuidados intensivos. Cosas así, pero estoy resumiendo esta historia, ¿sabes? Porque ya se ha contado muchas veces, no quisiera aburrir a tus oyentes aquí, pero en general todo terminó en que cuando hice la pregunta de qué tendría que pasar para que alguien entablara ese tipo de diálogo, esa conversación conmigo, y lo intentara, por supuesto para el tratamiento de Max, resultó que necesitamos la aprobación del Ministerio de Salud. Nosotras conseguimos esa aprobación. Encontramos a uno, de verdad, solo uno entre miles, se podría decir, un médico que decidió emitir la receta y todos los formularios correspondientes. Mi esposo, bajo la amenaza de que no podría regresar a casa, porque no sobreviviría a ese regreso si volvía sin ese documento. Consiguió la aprobación del ministro, sí, hasta hoy no sé cómo lo hizo. Y resultó que sabes que en un tiempo realmente muy corto el cannabis
Cuando fui con los doctores con ese frasquito de hierbas, se tocaron la cabeza una vez más y dijeron que no hay ningún procedimiento para eso. ¿Cómo se me ocurre siquiera dar algo así? Que puede haber simplemente un montón de interacciones, que puedo dañar a ese niño, que él está en estado crítico, que sabes, las máquinas respiraban por él, el respirador respiraba por él, y en sus venas le administraban por medio de 14 bombas de infusión con varias sustancias, así que realmente tenía un cóctel increíble de todo. Y aquí además, sabes, llega la mamá loca y todavía quiere agregar, ¿verdad? Cannabis. Y sabes, por un lado entiendo esa resistencia de los doctores y la entiendo, pero por otro lado esos mismos doctores decían que Max no iba a sobrevivir, que no tenía oportunidad, que tenía menos del 1% de probabilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer en esas circunstancias? Creo que cualquier madre se arriesgaría. Y al día siguiente, porque el primer día no logré dárselo, al día siguiente preparé el té. Simplemente preparaste un té con hierbas de cannabis, ¿verdad? Exactamente, una infusión, simplemente hice una infusión. Hice una infusión, puse esa infusión en varias jeringas en una bolsa y me la llevé conmigo. Y cuando nadie veía, se la inyecté a través de la sonda nasogástrica porque la sonda servía para lavar el estómago. No, sabes, ahora puede sonar un poco banal, incluso cuando sonrío un poco, ¿verdad? Es que en ese momento realmente no sabía si no iba a matar a mi propio hijo porque me asustaron tanto. Pero por otro lado, sabía que si no hacía algo nunca me perdonaría no haber hecho nada. Porque si de todos modos iba a morir y todo el tiempo me decían que no había esperanza, entonces de verdad me sentía muy decidida. Fue simplemente, sabes, creo que cualquier madre lo haría si tuviera alguna posibilidad. Así que lo hice y observé, muriéndome de miedo de haberle hecho daño, pero ayudé. Y ya que ayudó, pues debería saber qué fue lo que ayudó, ¿verdad? Así que empecé a interesarme mucho en ese tema. Empecé a profundizar en él a todos los niveles posibles. O sea, leía, veía, escuchaba, investigaba, viajaba. Varias veces estuve en Israel, estuve en Eslovenia, estuve en Chequia, ahí me reunía con especialistas. Sabes, también soy fundadora. Estuve con mi esposo en una fundación para niños con discapacidades, así que actuaba como presidenta de la fundación. Así que se me abrían las puertas, porque sabes, ante una madre, pues nadie necesariamente querría reunirse. Sabes, una madre, pues ¿qué puede hacer una madre, no? Una madre es solo eso, una madre. Pero la presidenta de la fundación, pues ya sabes, ahí ya hay una posibilidad de establecer cooperación internacional, ¿no? Y así viajé por todo el mundo. Traje especialistas de todo el mundo. Hasta ahora ya he organizado 8 conferencias internacionales. Y profundicé en ese conocimiento donde pude, pero sobre todo lo puse en práctica. Sabes, ante todo es la práctica. Y así, ya sabes, gracias a Dios ya han pasado 11 años. Súper. Oye, eres increíble. Claro que sí. Cada madre luchará por su hijo dentro de sus posibilidades. Pero tú hiciste algo que realmente es impensable. Fuiste en contra del sistema, sin importar los procedimientos que existen. Tu único procedimiento fue salvar a tu propio hijo. ¿Y de dónde surgió la idea? Porque hay tantos productos de cannabis, tantos aceites. ¿De dónde vino la idea de que empezaras a producir los tuyos propios? Pero, sabes, es una consecuencia natural y ya sabes el curso natural de las cosas. Cuando ya Max, por suerte, sobrevivió, cuando empecé a adquirir ese conocimiento, de repente resultó que, sabes, el cannabis, igual que todo lo demás, puede ser de muy diferente calidad. Así de simple, simplemente, ¿sabes? Es como con los zapatos. Compras zapatos y, ya sabes, no siempre el precio refleja la calidad, ¿verdad? A veces pagas por la marca, a veces por la calidad real y a veces lo que es muy bueno no está especialmente publicitado. Y sabes, yo compraba lo que había, pero a veces funcionaba y a veces no. Sabes, y yo no podía darme el lujo de que mi hija, que sabes, fue salvada milagrosamente de la muerte. Sabes, literalmente de las manos del sepulturero para volver a tener, ya sabes, esa montaña rusa otra vez, que a veces ayuda, a veces no ayuda, a veces el producto está, a veces no está. ¿Cómo puede ser así? Así que decidí simplemente, ya sabes, seguir adelante y encontré un laboratorio que empezó a producir solo para Max. El principio, sabes, el principio no fue empresarial. Yo no tengo la intención de hacer un negocio de cannabis.
Natomiast, pero necesitaba tener un producto y uno por el que pudiera apostar mi vida, uno que fuera seguro, uno que yo pudiera darle a mi propio hijo con total confianza. Y así empezó todo, porque primero fue un laboratorio, luego, a medida que crecía mi conocimiento y mi conciencia, buscaba nuevos laboratorios que tuvieran aún más capacidades. Y así, en este momento estamos en la etapa en la que estamos trabajando con un laboratorio que produce mis productos bajo estándares farmacéuticos, supervisado por todas las instituciones posibles, por la inspección farmacéutica, pero sobre todo, sabes, yo lo reviso muy cuidadosamente, muy cuidadosamente. O sea, sabes, no basta con tener un simple certificado de contenido de CBD, porque para tener contenido de CBD puedes añadir aislado de CBD y aún así habrá contenido de CBD. Sí, y yo tengo extractos realmente de cáñamo que realmente crecieron en campos ecológicos, sí, donde realmente verificamos que no haya ninguna contaminación. Entonces la ley no impone estándares para analizar todo, pero mi moral, mi ética y mi amor por mi hijo me lo exigen. Así que yo simplemente analizo todo lo que se puede analizar. Nosotros analizamos nuevamente 400 elementos. Nadie hace eso, nadie está tan loco. Pero es genial que lo menciones, porque yo leí que el cáñamo es especialmente absorbente de varias sustancias que se encuentran en el medio ambiente, incluidas las sustancias tóxicas. Por eso es muy importante en qué tipo de tierra crece ese cáñamo, si no hubo contaminación allí o incluso si no fue después de algún cultivo agrícola, donde a veces también se usan productos químicos, porque el cáñamo absorberá todo eso y luego la persona lo introducirá en su organismo. Así que eso es muy bien. Natalio, se dice que el cáñamo es una planta sagrada, decimos santa herba. Y ahora, para no entrar en temas, ya sabes, religiosos o espiritualistas, la santidad de esta planta en realidad radica en que tiene muchísimas propiedades. Y una de esas propiedades es precisamente la absorción a través del sistema pivotante. La raíz del cáñamo es lo que se llama un sistema pivotante. Está muy profundamente enraizado, es largo y alto y tiene un montón de pequeñas ramificaciones. Gracias a esto, puede ayudarnos a combatir la sequía hidrológica, pero al mismo tiempo a recuperar el suelo, absorbiendo, entre otras cosas, todos los compuestos que contaminan la tierra. Y ahora se utiliza el cáñamo para la recuperación de suelos, por ejemplo, después de contaminaciones. Incluso la contaminación nuclear. No estoy hablando de otras químicas. Así que realmente es muy importante dónde creció ese cáñamo y hay que comprobarlo, ¿sabes? Porque hoy en día ya no se hacen esas cosas solo con la palabra de honor, ¿sabes? Hoy todos quieren vender su producto. Więc, tanto el agricultor como cualquiera. Así que hay que revisar, revisar, revisar. O sea, el mayor nivel de confianza es el control. Ok, pero en cuanto al impacto en la salud, ¿cuáles mencionarías? Porque, por ejemplo, en mi canal hay diferentes personas, pero muy a menudo son personas mayores de 40 años que ya tienen algún malestar, algún problema de salud, están buscando una solución. Quizá alguien aún no ha profundizado en este tema. Tal vez para alguien esto sea completamente nuevo. Dime, ¿cómo actúa el cannabis en general? ¿En qué situaciones pueden ayudar a nuestra salud? Te agradezco por esa pregunta, porque es una pregunta sumamente importante, pero para responderla tengo que abordarla desde otro ángulo. Pues bien, el paradigma en el que vivimos hoy en día se basa en tratar enfermedades, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo en que tenemos alguna enfermedad y vamos a tratar la hipertensión, ¿verdad? O tratamos el cáncer, o tratamos, a veces digo, Tratamos el diagnóstico. sí. Mira, en el caso del cannabis tenemos que salir de ese paradigma, porque el cannabis, respondiendo a la pregunta desde ese punto de vista, lo cura todo. Pero, ¿sabes? Suena tonto, porque si algo sirve para todo, probablemente no sirve para nada. Entonces hay que entenderlo. El punto es que el cannabis afecta principalmente al sistema endocannabinoide y es una estructura en nuestros organismos y también en los de otros seres, porque las plantas no la tienen, pero todos los animales vertebrados sí. Y sí tenemos un sistema endocannabinoide que lamentablemente no podemos ver a simple vista, ¿verdad? Porque el sistema digestivo podemos definirlo rápidamente, ¿no? O el respiratorio.
Y el sistema endocannabinoide es un sistema de receptores. Y se puede decir que es un sistema que gestiona el funcionamiento de todos los demás sistemas, manteniéndonos en un nivel de equilibrio biológico. Es decir, es un sistema que a través de receptores y neurotransmisores comunica todas las partes de nuestro organismo entre sí. Entonces, si tenemos un sistema endocannabinoide saludable y algún microorganismo nos ataca, por ejemplo, una bacteria, nuestro sistema inmunológico será el primero en reaccionar ante ella. Y gracias al sistema endocannabinoide, ese sistema inmunológico sabe qué hacer, ¿sí? Y tiene los recursos para hacerlo. Pero si el sistema endocannabinoide está deteriorado, el sistema inmunológico puede no hacer su trabajo a tiempo. ¿Entiendes? No va a reaccionar a tiempo. Y como consecuencia de esa falta de reacción, puede ocurrir una infección. Esto es una explicación bastante simplificada, pero de eso se trata. Y ahora, para mantener nuestro bienestar, estamos formados por una cantidad incontable de procesos, ¿verdad? No somos capaces de controlar esos procesos. ¿Qué podemos controlar? Controlamos si queremos beber o comer o si queremos ir al baño, ¿verdad? Pero todos esos procesos enzimáticos, los bioquímicos y hormonales, no los controlamos desde la cabeza. No somos capaces de hacerlo. Entre otras cosas, de eso se encarga el sistema endocannabinoide. Y ahora, si este se ve afectado, esa afectación puede ser el resultado de, les mostraré un trabajo, bueno, es como un interruptor, ¿verdad? Pero supongamos que esto es un receptor, ¿sí? Y este es un cablecito que debe conectarse a ese receptor. Si el receptor está dañado o falta el cablecito, la información no va a fluir. ¿Entiendes? No va a fluir. Y aquí es donde el cannabis viene a ayudarnos, porque el cannabis contiene compuestos químicos que son exactamente iguales. Son análogos a esos compuestos, a esos neurotransmisores que tenemos en el cuerpo. Entonces aquí tenemos endocannabinoides y aquí en el cannabis tenemos fitocannabinoides y son exactamente iguales. Encajan entre sí, aunque tienen diferentes orígenes, ¿verdad? Entonces, como que lo digo obviamente de manera muy general ahora, porque cuando vamos a los detalles, cada compuesto como el CBD, THC, CBG cumple una función distinta, ¿verdad? Pero en principio. Entonces, si le damos al cuerpo que no está en ese equilibrio biológico porque sentimos que no estamos en una forma ideal, además eso también es muy relativo, ¿verdad? ¿Qué significa estar en forma ideal, verdad? Todo, con el cannabis simplemente podemos mantenernos en ese equilibrio lo más posible. Esa es como la función del cannabis. Y ahora preguntaste sobre qué enfermedades. En realidad con cualquier enfermedad, porque de alguna manera cada enfermedad es una alteración del equilibrio biológico a nivel general. Cuando bajamos al nivel de detalle podemos manejarlo, ¿verdad? Entonces podemos enfocar las acciones más en el sistema nervioso, más en el sistema hormonal o más en el sistema inmunológico. Pero si lo pensamos bien, prácticamente casi todas las enfermedades, en realidad todas las enfermedades, están estrechamente relacionadas con el sistema inmunológico o el sistema nervioso en diferentes grados, ¿verdad? En diferentes niveles, o con el sistema hormonal. Es muy complejo, todo está conectado. Y justamente el sistema endocannabinoide es como el jefe de todos los jefes, como la directora de la orquesta más grande del mundo. Pero la mejor directora no puede tocar cuando la orquesta tiene los instrumentos rotos. Por eso, aunque cuidemos el sistema endocannabinoide, eso no nos exime de la responsabilidad de hacer una desintoxicación, de nutrirnos, de oxigenar el cuerpo, de hidratarnos, ¿verdad? Sobre todo de proporcionar los nutrientes necesarios. Entonces, como que todo esto se conecta. Por eso, en mi mente, en mi conciencia, en mi práctica, yo nunca represento una amenaza para ningún naturópata ni para ningún médico. Y al revés, porque nos complementamos perfectamente. Yo, al llevar esta conciencia sobre el sistema endocannabinoide, no estoy en absoluto en contradicción con el trabajo de los naturópatas que se especializan, por ejemplo, como tú, en la desintoxicación
o alguien más que se especializa en el manejo, en el cuidado del sistema nervioso, ¿sí? Con la ayuda de suplementos. No hay ninguna contradicción aquí. Es más, tampoco hay absolutamente ninguna contradicción con el trabajo estrictamente médico, porque de nuevo los medicamentos, como sabemos, actúan principalmente de manera intervencionista. Si fuera de otra manera, no existirían las enfermedades crónicas. Así que a nivel de intervención no se puede decir que todos los medicamentos sean malos, porque a veces primero hay que salvarle la vida a una persona para después poder salvar su salud, ¿verdad? Y todo esto también se conecta maravillosamente entre sí. Así que sí, creo que cualquiera que vea este programa y sienta que todavía le falta algo o que no ha encontrado la solución adecuada, puede apoyarse en la terapia con fitocannabinoides. Pues excelente, porque en realidad nuestros espectadores también deben entender que cuando hablamos de hierbas y su efecto, decimos, las hierbas medicinales también tienen efectos medicinales y terapéuticos. Sabemos que podemos usarlas en forma de hierbas, pero también podemos usarlas en forma de suplementos ya preparados. Sobre los suplementos es importante saber que no son medicamentos. Es nuestra obligación decirlo. El suplemento ayuda, apoya a nuestro organismo. Y aquí, como tú dijiste, que hay que abordar todo de manera holística. Incluso me gusta mucho el propio nombre, suplemento alimenticio. Es algo que complementa y no solo la dieta, sino en general nuestro estilo de vida, que muchos factores influyen en si estamos sanos o si estamos enfermos. Y no se trata solo de que alguien le eche toda la responsabilidad al suplemento o a las hierbas, por maravillosas que sean, sino que también asuma la responsabilidad por su propia salud. Sí, tengo una pregunta para ti, Dorotka, como experta, porque me he encontrado con que, claro, hay personas que no han oído nada sobre el cannabis, pero también hay personas que han usado cannabis. Y hay efectos absolutamente diferentes y distintas posturas de la gente. Alguien dice que no sintió ningún efecto en absoluto al usar un suplemento a base de aceite de cannabis, o simplemente aceites de cannabis puros de muy buena calidad, como la gente piensa cuando compra algún suplemento, no sintió nada. Otras personas dicen que se sintieron un poco mal después de eso, por eso ya no siguieron tomándolo, pero hay personas que tienen efectos realmente espectaculares. Y ahora una pregunta para ti. Dime, ¿con qué podría estar relacionado esto? ¿Cómo lo ves tú? Ante todo, yo tengo un dicho, el diablo está en los detalles. Si hablamos de apoyar al organismo, primero sería bueno saber exactamente qué queremos lograr y cómo sabremos que está mejorando. Es como, por ejemplo, la gente muy seguido viene y tiene expectativas muy específicas, como tengo tos, entonces tomo algún suplemento y ya no debería tener tos. Pero la tos es el resultado de todo un proceso. Es como un elemento que ya está al final de cierto proceso. Se manifiesta en nosotros como tos. Pero antes tenemos un problema, por ejemplo, con el sistema inmunológico o con varias otras cosas. Podríamos hablar de este tema durante horas y probablemente no sería suficiente tiempo. Así que siempre primero trato de definir para qué la persona usó esto. En segundo lugar, ¿qué usó? Porque estamos hablando de aceite. Aceite es un término muy general. Lo importante es la calidad del preparado. La tercera cosa es la cuestión relacionada con el propio cannabis. No existe tal método de extracción, porque si tenemos aceite, tuvo que haber algún tipo de extracción. Supongo que realmente fue una extracción de la planta y no algún tipo de sintético añadido en polvo. También puede ser así. Alguien compró ese aceite y tal vez fue justamente con algo así con lo que tuvo que lidiar. Pero supongamos que por supuesto era un aceite extraído de la planta. Ahora mira, ¿cuántas formas conoces de preparar café y cómo sabrá ese café? Pues muchas, muchas. Se puede hacer al estilo turco, se puede preparar con agua hirviendo, con cafeteras y así sucesivamente. Por supuesto. Y ahora mira, por ejemplo, a ti te gusta el espresso y a mí me gusta el estilo turco. Entonces, si intercambiamos, probablemente ya no nos va a saber igual, porque tenemos nuestras preferencias, tenemos nuestras costumbres, pero todo el tiempo estamos hablando del mismo café. Y ahora con el cannabis es exactamente lo mismo. Si usamos el método de Q2, que es uno de los métodos más populares, el método de Q2, o sea, el llamado supercrítico, es maravilloso, pero tiene sus ventajas y sus desventajas.
Entonces puede pasar que tomes un aceite de alta calidad, incluso de CO2, y no te sirva, porque justo en ese preparado no estará lo que tu cuerpo necesita. Y eso lamentablemente se vio afectado simplemente a nivel de producción. Puede ser, por ejemplo, el método con alcohol. Es un método muy bueno, pero de nuevo no es para todos, porque también tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, el exceso de clorofila podría hacerte daño, ya que no la eliminamos con el método con alcohol en la misma medida que con el de CO2, por ejemplo. Entonces, ¿entiendes? No quiero que esto suene como algún tipo de publicidad, porque no tengo esa intención en este momento, pero no conozco otra empresa que haga su producto utilizando 3 métodos de extracción independientes para poder unirlo todo en uno, porque cada método nos quita algo y otro nos da algo diferente. Así que si alguien dijo que no le funcionó, por supuesto que siempre le creo, porque no se trata de negar, sino de averiguar de dónde puede venir eso. Así que puede deberse a no acertar con las necesidades de ese organismo, puede deberse a la calidad. Może również wynikać. También puede deberse a algo como la forma en que se toma. Mira, con el cannabis es así, ese cannabis es realmente bueno, pero se metaboliza muy rápido en nuestro cuerpo como sustancia. Hay estudios de laboratorio que muestran cuándo termina y cuándo comienza esa parte, el resultado de la actividad biológica efectiva. Y mira, las estadísticas dicen que el cannabis se metaboliza en hasta 6 horas en condiciones de laboratorio. O sea, se cumplieron ciertas condiciones para sacar ese promedio. Pero ahora dime, ¿qué laboratorio es tu organismo? Cada quien tiene el suyo individual, seguro. Y ahora ves de nuevo otra paradoja que la gente desconoce. Entonces, el cannabis es lipofílico, o sea, en otras palabras, le gustan las grasas. Y ahora la paradoja es que una persona que tiene más tejido graso necesita una dosis mucho menor de cannabis. Y muchas veces cuando pensamos en términos generales decimos, es un hombre grande, seguramente hay que darle más, le damos más y él se siente peor, porque recibió demasiado, porque él lo acumula. Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, a una persona que lucha con la espasticidad, es decir, que tiene parálisis cerebral infantil o alguna otra forma de problema neurológico que se manifiesta con espasticidad, porque su metabolismo es tan rápido y simplemente no tiene tejido graso. Entonces esa persona no solo necesitará mucha más cannabis, sino también con mucha más frecuencia. Mientras tanto, el mundo se rige por las reglas del marketing, ¿verdad? Entonces te haré una pregunta, Natalia, permíteme. Si te dieran un preparado, tienes dos botellitas así, el preparado A y el preparado B. Y en el preparado A dice que se usa 2 veces al día y en el preparado B 4 veces al día. ¿Cuál preparado elegirías? No eres experta, no sabes nada, simplemente así, usando la lógica. Sí, yo pienso que una persona común viendo esto, que no sabe cómo funciona, ni para qué, ni cómo usarlo, solo pensaría así, bueno, 2 veces al día es definitivamente más cómodo, porque 4 veces ¿cuándo? Si trabaja, está ocupada todo el tiempo. Entonces, dos, por supuesto, eso seguro que incluso es un mejor producto. Exacto. Y ves, eso es algo que no sé si puedo decirlo así de feo en tu canal, pero es como una tontería de marketing. Eso es engañar al cliente porque suena bien para el marketing, es como una verdad de marketing. Solo que desde el punto de vista del organismo, lamentablemente es una pésima realidad, pésima. Porque si una persona realmente necesita una saturación terapéutica para que ocurra algún proceso, no existe una sustancia que funcione con una sola dosis, ¿verdad? Entonces, si queremos entrar en un proceso terapéutico, tenemos que saturar el organismo. Y no lo vamos a saturar si damos la dosis en la mañana y en la noche, y en medio dejamos un hueco. ¿Sabes? Será intervención tras intervención, 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 intervención. Eso dará algún efecto alguno, pero no serán efectos que sean satisfactorios. Sin embargo, suena mejor desde el punto de vista del marketing. Este es otro ejemplo o razón por la que algo puede no funcionar. ¿Sabes? Y la razón más obvia es que no existe una panacea en el mundo. Simplemente
Hay situaciones que no vamos a resolver usando cannabis y hay situaciones que sí podemos. El cuerpo humano no es, ya sabes, un cubo de Rubik en el que basta con aprender ciertos movimientos para poder resolverlo. Somos muy sutiles. Olvidamos que al alimentar nuestro cuerpo no somos solo cuerpo. Entonces, si tienes alguna enfermedad, tenemos que verlo también desde la perspectiva de la psicobiología, que la enfermedad también es un acto de cierta continuación, una consecuencia de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, de nuestra percepción de la realidad. Esto, a su vez, conforma nuestras emociones. A menudo muestro un triángulo donde uno de los lados de ese triángulo es nuestra biología. Y en esta esfera actuamos con medicamentos, cirugía, radioterapia, suplementos, alimentación. Eso es la biología. Pero el ser humano es más que biología. Tenemos esa esfera que es intangible, porque no puedes tocar un sentimiento. No puedes tocar la impresión que te dejó, no sé, ver una exposición. No puedes tocar la actitud que tienes hacia el gobierno, por ejemplo. No puedes tocar eso con el dedo, pero los recursos que tienes de este lado y los recursos que tienes de este otro lado deciden cómo vas a experimentar ciertas cosas, cómo las vas a sentir, cuáles serán tus emociones y cómo vas a vivir el estrés. Y la emoción es una reacción individual ante un estímulo dado. El estímulo generalmente es neutral. En principio siempre es neutral, pero la reacción es adecuada según cómo está aquí y cómo está aquí. Si aquí estás satisfecha, bien alimentada, descansada, relajada, aquí tienes relaciones ordenadas, estás en una buena relación, tienes un buen trabajo, todo está bien, eres querida y sobre todo te quieres a ti misma. Entonces, si derramas café en el teclado, probablemente no te va a gustar, pero lo vas a superar. Simplemente dirás, pasa, sucede, no soy perfecta, me compraré una nueva. Pero si aquí estás cansada, desnutrida, llena de parásitos y además tienes alguna enfermedad, ya sabes, aquí tienes, no sé, conflictos por todos lados. Tu esposo te engaña con un autobús lleno de árabes y además perdiste el dinero. Alguien te pinchó una llanta, tu gato orinó en la alfombra y para colmo derramaste café en el teclado. ¿Cómo no te vas a preocupar por todo eso? Simplemente nada, solo te desconectas, ¿verdad? Bo jeszcze ciekawa rozlała. O sea, eso es muy, ya sabes, individual. Cuando trabajo con las personas que llegan a mí, mi trabajo no consiste en venderles extractos. No es así, porque cualquiera puede comprarse extractos. Yo no le voy a prohibir a nadie, no necesita mi permiso para comprarse un preparado. Igual que tú trabajas, supongo que es así, que si hablas de desintoxicación y tienes algunos mecanismos de desintoxicación, no le vas a prohibir a nadie que los use. Pero el diablo está en los detalles. Esa persona, si es guiada, tendrá otros resultados. Y ves, creo que en tu trabajo es igual que en el mío, que te encuentras con muchas personas que dicen, señora Natalia, yo ya me he desparasitado ya 80 veces y no sirvió de nada, ¿verdad? Pero sabes que al menos una vez se desparasitará bien, igual que yo. Mire, señora, yo ya usé cannabis y no sirvió de nada, pero ¿qué tipo de cannabis? ¿Y en qué dosis? ¿Y en qué secuencia? ¿Y para qué propósito? ¿Entiendes? Y entonces realmente sale a la luz de qué se trata. ¿Esa persona realmente tenía la intención de ayudarse a sí misma? ¿Realmente estaba bien seleccionada? ¿Realmente entiende los procesos que eso implica? Porque vale la pena entender ciertas cosas. Y sabes, yo también sé perfectamente que se puede actuar sin entender desde el principio, solo que eso lamentablemente genera mucho estrés. Y yo me puse como misión de vida que ya nadie tiene que, bueno, tal vez no nadie, porque no puedo ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Pero quiero actuar y trabajar de tal manera que las personas que lleguen a mí no tengan que pasar por lo que yo pasé. Cuando me trataban como un objeto, ¿sabes?
Sabes, de esa manera, como seguramente viste ese cortometraje con nuestra querida que ya no está con nosotros, Danuta Saflarska. ¿Qué pase? Que se quite la ropa. ¿Lo conoces? ¿Verdad? No vamos a seguir citando porque ya sabemos de qué se trata. Así que yo trabajo con personas porque primero me amo a mí misma y amo a las personas. Me encanta ayudarles. No es porque sea altruista, sino porque simplemente se puede hacer algo bueno también en estos tiempos. Sobre todo puedes recuperar tu propia capacidad de actuar, recuperar tu propia subjetividad. Eso es lo que enseño. Y los extractos son una herramienta excelente. Yo he estado usando extractos desde hace muchos, muchos años. Mi hijo está vivo gracias a estos extractos y realmente vive bien. Ya cumplió 16 años y pronto cumplirá 17 años. Es un niño que sigue siendo un chico con discapacidad, pero es un chico vivo y feliz. Me alegra que las personas que vienen a mí digan que simplemente recuperan la esperanza, que sienten que simplemente toman impulso, que todavía se puede hacer algo más. Yo creo que siempre se puede hacer algo, que mientras una persona esté viva no se le debe quitar la esperanza, pero tampoco se le debe dar ninguna falsa esperanza. Oh, porque engañar a la gente debería ser simplemente un delito. Pero darle a una persona, o más bien recordarle que es importante, que puede hacer mucho por su salud, que puede tomar su salud en sus propias manos, que puede entender muchos procesos. Creo que eso es muy valioso y así es como trabajo yo. Y así trabajo, ya han pasado cerca de 15.000 personas por mi consultorio a lo largo de estos años, por supuesto. Dorotka, escucha, tal vez podrías orientarnos un poco en otra dirección, porque cuando una persona tiene problemas de salud, es obvio que los extractos serán útiles. Pero aquí hablemos de la prevención, porque la prevención en salud es la base para evitar distintos trastornos y todos tenemos algún tipo de desequilibrio. Vivimos en un mundo que sin duda nos afecta. El estrés nos afecta, la ecología, diferentes situaciones. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, realmente no me duele nada ahora, solo algunas cosas pequeñas, como todos pensamos, no duele tanto, no molesta tanto, todavía se puede vivir, otros están peor. Y esa persona quiere a partir de hoy empezar a cuidarse, lo cual nos alegrará mucho que quiera cuidar su salud. Y siempre surge esa pregunta cuando se trata del cannabis, ¿cómo empezar a usarlo? ¿Tienes algún esquema específico que recomiendes? Para empezar, comienza con esa dosificación, úsalo de tal y tal manera, tal vez incluso algún producto específico, porque sabes, Dorotka, aquí la variedad es enorme. Y una persona que nunca lo ha usado, o incluso que lo ha usado pero quiere probar un producto realmente bueno, pues estará encantada de escuchar si puedes recomendarle que, para empezar, definitivamente recomiendo usarlo de tal y tal manera. Natalio, muchísimas gracias por este tema, porque de nuevo, quizás un poco indirectamente, pero quiero decir que muy a menudo me asocian a mí y a mis productos con situaciones en las que la persona ya está entre la vida y la muerte. Y la prevención, pues ya sabes, casi nadie piensa seriamente en eso, pero para mí es algo muy cercano, porque sé perfectamente que es mejor prevenir que curar. Es mejor cuidarse antes que después simplemente apostar todo a una sola carta y simplemente tratar de salvar la vida. Por eso yo también desde hace muchos años llevo a cabo este tipo de actividades, también en el ámbito de la prevención, y tengo en mi oferta productos para todos que no requieren ninguna consulta ni un enfoque especializado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que comprarlos y empezar a usarlos. Y ahora, entre esos productos están, por ejemplo, nuestros rituals. Es una idea fantástica en general porque tenemos rituals para un buen estado de ánimo. Y este es un preparado que es una combinación de bajas concentraciones de CBD y CBG, es decir, cannabidiol y cannabigerol, que realmente nos da una estabilización del eje del estrés, nos da con el tiempo una excelente resistencia, nos equilibra el sistema endocannabinoide, nos da eso.
Es como una póliza, yo la llamo una póliza para una buena vida. Y el hermano de Rituals para el buen ánimo es Rituals para un buen sueño. Y aquí muy a menudo la gente no se da cuenta en absoluto de que incluso durmiendo no necesariamente se duerme bien, porque ese sueño es ineficaz, porque la persona duerme 7 u 8 horas y por la mañana se despierta sintiendo como si hubiera estado cavando zanjas toda la noche. Así que Rituals para un buen sueño es de nuevo una combinación de microdosis de CBD y lo mejor es una microdosis de melatonina orgánica que no nos desconecta de nuestro propio funcionamiento, no apaga nuestra producción por la glándula pituitaria, el hipotálamo. Solo estimula de manera suave y sutil, pero permite dormir perfectamente y tenemos muchísimas pruebas de cómo funciona. Así que ese dúo de rituals para buen ánimo más rituals para buen sueño simplemente nos da un bienestar excelente, absolutamente excelente. Y puedo presumir aquí que tengo bastantes amigos en esos círculos. Gente ocupada, de negocios y en círculos científicos, pues a menudo dicen que ya no pueden vivir sin esto, que simplemente es un requisito y se lo pueden recomendar a cualquiera. Realmente no se necesita ninguna consulta. ¿Cómo se dosifica? Rituals para un buen sueño siempre justo antes de dormir y rituals para un buen ánimo siempre en el bolsillo. Y simplemente ponemos una gotita o dos debajo de la lengua cuando sentimos que podemos empezar a sentirnos mal. O por ejemplo, cuando vamos a una reunión importante o tenemos que encontrarnos con alguien, discutir algún proyecto o simplemente al comenzar el día, siempre se puede tener esto a la mano. Es un preparado económico y lo recomiendo de todo corazón, yo misma lo uso regularmente. El segundo preparado, el segundo dúo que recomendaría es un dúo que se llama Senior Care, pero no es solo para personas mayores. Senior Care viene en versión de día y de noche. Es un dúo que fue desarrollado pensando en las necesidades de las personas de la tercera edad que luchan con lo que se llama multimorbilidad. Es decir, es una formulación muy segura incluso para personas que toman diferentes medicamentos. Es una mezcla de hierbas, no solo de cannabis, que nos estabilizan el estado de ánimo, influyen en la regulación, recalco, regulación, no en bajar o subir la presión arterial y que influyen en la regulación de los ejes hormonales. Es decir, simplemente nos sentimos bien. Tenemos ashwagandha ahí, tenemos otras hierbas, así que realmente es excelente desde el punto de vista del bienestar. Y por la noche aplica exactamente lo mismo. Para las personas que luchan con múltiples enfermedades y por lo tanto pueden estar tomando diferentes medicamentos o productos, es un producto muy seguro. Y aquí viene lo mejor. La mejor defensora de este preparado es mi hija de 25 años, quien lo usó durante toda la universidad y dice, mamá, esto es simplemente increíble. En cualquier momento, no sé cuándo se emitirá este programa, pero el 15 de diciembre hemos planeado el lanzamiento de nuestro producto más reciente, que se llama Mito Harmony System. Es un preparado que nos brinda un amplio apoyo para todo el organismo, pero está más enfocado en la calma, en la estabilización del estado de ánimo, en regular problemas de calidad del sueño, entre otros. Y por supuesto también está basado en cannabis, pero no solamente en eso. ¿Cuál es el punto clave de este producto? Magnolia officinal, es decir, jonoquiol y magnolol. Entonces, para resumir, Rituals, Senior Care Day y Senior Care Night. Y no se puede dejar de lado a la gran cantidad de mujeres. Y para las mujeres tenemos preparado un producto que se llama Femina. Y es simplemente mi producto favorito. Sirve para aliviar todo tipo de problemas con los que luchan las mujeres, tanto en la pubertad como en el climaterio y en la etapa menopáusica. Es un producto que tanto aliviará los síntomas del SPM como los síntomas de la menopausia, como los sofocos. Es un 10% de CBD que está compuesto por una combinación de cáñamo que nos da un perfil de terpenos. Los terpenos son lo que percibimos, son los aromas, pero tienen un gran efecto terapéutico. Aromaterapia, lo sabemos.
y afecta principalmente a las hormonas femeninas. Entonces, como ves, Natalia, hay bastantes de estos preparados. No es que solo vengan a nosotros personas que están terminalmente enfermas, como lo estuvo mi hijo, pero cada quien encontrará algo para sí mismo. Y tampoco sería yo si no mencionara que tenemos unos preparados maravillosos, de verdad, son fantásticos para la piel. Tenemos un aceite que los masajistas usan y yo, lamentablemente o afortunadamente, soy una gran fanática de los masajes terapéuticos. Todos los masajistas con los que trato simplemente adoran estos aceites para masaje. Son aceites creados más bien para ayudar a la piel, por ejemplo, después de la radioterapia. Así que también contienen un contenido muy alto de CBD. Sin embargo, tienen un excelente deslizamiento, excelentes propiedades regenerativas para la epidermis, hidratan muy bien, no manchan y se absorben muy bien, así que realmente son muy recomendables. Bueno, simplemente los invito a nuestra página web porque ahí cada quien puede encontrar algo para sí mismo. Súper, Dorotka, yo definitivamente pondré el enlace en la descripción debajo del video para que la gente pueda usarlo. También les daremos un descuento para que puedan comprar un poco más barato si usan ese enlace. Pero también quiero preguntarte más, porque hablamos mucho sobre la importancia de cómo, cuántas veces al día y cuántas gotitas usa una persona. Entonces, principalmente estos aceites preventivos, por ejemplo, para personas mayores, ¿cómo recomiendas usarlos? ¿En qué cantidades? ¿Con cuántas gotitas se debe empezar? ¿Con qué frecuencia? Estos preparados compuestos, los que están dedicados a las personas con fines preventivos, son muy sencillos. No solo contienen cannabis, por eso podemos darnos el lujo de usarlos 1 o 2 veces al día. En el caso, por ejemplo, de los preparados para personas mayores, tenemos uno para el día y otro para la noche, así que usamos el preparado de día en la mañana y el de noche por la noche, o sea, 2 veces al día, muy sencillo. En cuanto a la dosificación, recomendamos que no sea más de 6 pulsaciones con esa bomba. Tiene un atomizador, una pequeña bomba. 0,25 mililitros en una pulsación, pero yo siempre recomiendo el método de empezar con poco e ir despacio. O sea, empezamos con una dosis baja y poco a poco vamos aumentando esa dosis, pero observando nuestro propio cuerpo. O sea, no tenemos que seguir la recomendación de 6 pulsaciones, porque si 1 o 2 pulsaciones nos dan satisfacción, sentimos que hay una diferencia en el cuerpo, entonces no tiene sentido seguir pulsando más. Lo mismo pasa con preparados como rituals. Siempre empezamos con una gota y buscamos la dosis adecuada. Buscando, o sea, simplemente aumentando. Yo no sé cómo será tu organismo, cómo es, yo sé cómo es el mío, yo sé cuánto necesito yo. Y ahora la única diferencia, la única excepción a la regla de empezar con una dosis baja es rituals para dormir bien. Yo parto de la idea de que si no dormimos una noche, pues el sueño no vuelve. Una noche sin dormir es una noche perdida. Así que rituals para dormir bien al principio lo tomamos en una dosis más alta. Si logramos dormir bien, después podemos reducir esa dosis. No nos vamos a hacer ningún daño con eso. Hay que recordar que el cannabis por sí solo realmente es muy seguro. Si los preparados son seguros, la terapia también será segura, pero siempre hay un pero. Si alguien tiene la intención de usarlo no solo con fines preventivos, porque supongo que quien busca la prevención no está buscando un tratamiento. No recibe 5 medicamentos diferentes porque solo quiere la prevención, no es una persona enferma. Y una persona así puede experimentar tranquilamente con el cannabis, no necesita ninguna consulta, no necesita ningún apoyo. De verdad, en el chat de nuestra tienda puede enterarse de todo. Pero si alguien tiene la intención de apoyar su terapia principal porque está tratando alguna enfermedad, entonces recomiendo una consulta, porque podría haber una interacción perjudicial. El cannabis por sí solo no hará daño, pero el cannabis combinado con cierta sustancia medicinal puede ser peligroso, porque la sustancia en sí misma puede ser peligrosa. El cannabis puede tanto impedir la eliminación de un compuesto del cuerpo como acelerar su eliminación. Si lo impedimos, puede resultar que dosis tras dosis lleguemos a una sobredosis de ese medicamento.
Por otro lado, si el cannabis actúa acelerando el metabolismo de una sustancia, puede resultar que ese medicamento no tenga el efecto esperado, porque simplemente será eliminado del cuerpo más rápido. Así que estas son situaciones que vale la pena tener en cuenta y no hay que tener miedo, porque hay especialistas que saben cómo manejarlo. Ok, súper, súper, Dorotka. Muchas gracias. Bueno, tal vez para terminar, aunque ya nos diste muchísima información muy importante, pero tal vez como un resumen, ¿algún consejo para los oyentes? Un consejo para los oyentes. Ante todo, hay que amarse a uno mismo. Cuando una persona se ama a sí misma, deja de tener miedo y también deja de tenerle miedo al cannabis. El remedio para el miedo es el conocimiento, así que las invito a profundizar en ese conocimiento, a ver canales como el tuyo, Natalia, las invito a mi canal, a participar en capacitaciones, conferencias, a leer libros, de eso también hay mucho. Simplemente el corazón es como un oscilador, o tenemos miedo o amamos. Yo prefiero amar y así el miedo desaparece. Súper, súper. Muchas gracias. Gracias, Dorotka, por venir, por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Creo que nuestras espectadoras se beneficiarán de esto. Las invito a todas. El enlace está en la descripción debajo del video, tanto a la página de Dorotka como a la tienda. Edúquense y cuiden su salud. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.